Hola, hoy vamos a hablar del teletrabajo, una realidad que parece que después de la pandemia se nos impone a muchos. Obviamente no todo el mundo puede teletrabajar, pero todos aquellos que podíamos y no lo estábamos haciendo, parece que por lo menos durante un tiempo estamos abocados a hacerlo, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo de cómo influye esto en lo que es la nueva gestión del tiempo. Vamos a encontrarnos con momentos en los que estamos trabajando y nos va a invadir lo personal, y al revés, momentos en los que estando con lo personal nos va a invadir el trabajo, ¿no? Entonces, esta especie de mezcla va a ser algo que vamos a tener que aprender a gestionar, y queríamos hablar un poco de cómo cambian las cosas, ¿no? Esto no es para managers un poco en la gestión del teletrabajo, sino que es más para todos nosotros y cómo podemos manejar la nueva situación, ¿no? Hay una realidad, ¿no? Hay una realidad, y es que ya no se puede trabajar o no hay seguridad en muchos entornos de trabajo, o de alguna manera hacemos más peligroso el ir a la oficina, y en esas situaciones a veces un poco pudiéndose hacer es más conveniente obviamente trabajar desde casa, ¿no? Esto implica una serie de cambios en la manera que tenemos de pensar. Y sobre todo lo que vamos a recomendar es que no seamos perfeccionistas, sino que seamos un poco autocompasivos con nosotros mismos, porque primero tenemos que aprender a hacerlo de otra manera, y segundo, va a haber errores, vamos a hablar un poco de algunos de ellos, ¿no? Primero, una de las cosas que tiene trabajar en casa es un poco lo que es la exposición mucho mayor a lo que es el social media, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo social, con las redes, con la seguridad de internet, etcétera, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que nos estamos llevando un montón de mensajes de debería de hacer esto, debería de hacer lo otro, ¿no? Entramos en las redes y vemos que hay gente que antes no sabía hacer una tortilla de patata y ahora sabe hacer soufflés, ¿no? Y entonces dices, anda, debería de hacer eso, ¿no? Entramos a ver gente que está haciendo unas cantidades de ejercicio que decimos, anda, debería de estar haciendo eso, ¿no? Es decir, entramos también a ver noticias sobre el COVID donde nos dicen cosas que deberíamos de estar haciendo, y nos hemos llenado de deberías, y esos deberías son difíciles de gestionar. Afectan nuestra autoestima, porque como no somos tan buenos como los demás, nos sentimos mal, y generan pensamientos de ansiedad y de estrés que obviamente no son buenos y que limitan nuestra capacidad para trabajar, ¿no? Una de las cosas que deberíamos de hacer todos es un poco reflexionar sobre cuáles son nuestros pensamientos, ¿no? Tenemos pensamientos, tenemos distorsiones que llamamos cognitivas, distorsiones cognitivas lo llamamos los psicólogos, ¿no? Donde estamos hablando de sentimientos, pensamientos que nos están afectando de diferentes maneras, ¿no? Donde nos estamos comparando con los demás y sintiéndonos peor, ¿no? Y que nos están generando sentimientos que son válidos porque son reales, ¿no? Están ahí como sentimiento, pero ese pensamiento puede, sin embargo, no ser real. Es decir, en nuestra cabeza nos montamos una película donde nos comparamos con alguien que ha subido una foto maravillosa, y en nuestra cabeza nos hacemos sufrir, ¿no? De alguna manera. Tomaros un momentito para reflexionar sobre cuánto os está ocurriendo esto, cuánto está influenciando lo que vemos ahí fuera, el pensar que deberíamos ser de una manera o de otra, ¿no? Hay que enfrentarse a esto, hay que enfrentarse a estos pensamientos porque no nos ayudan, o nos hacen evitar salir, huir y no hacer lo que tenemos que hacer, o nos hacen enfadarnos, ¿no? La parte es agresiva, o muchas veces nos bloquean. Lo que vamos a recomendaros primero es que seáis autocompasivos, es decir, que os cuidéis, ¿no? De alguna manera que os permitáis el no ser perfectos, ¿no? Lo que se muestra ahí fuera no es la realidad, es solamente una parte de la realidad, y debemos de ser capaces de perdonarnos, de aceptar, de querer ser mejores, pero no de querer ser los mejores, sobre todo en un proceso nuevo donde estamos aprendiendo cosas nuevas y además de una manera pues quizá excesivamente rápido, ¿no? Tenemos que darnos cuenta también de que estamos transmitiendo mensajes con cómo nos comportamos y con lo que hacemos, con lo que subimos a las redes, con lo que somos modelos de rol con la gente con la que trabajamos, modelos de rol con nuestros hijos en casa, ¿no? Y tenemos que ser capaces de coger esos pensamientos y darles la vuelta con un afortunadamente, ¿no? Y de alguna manera
quitarnos esos debería, aceptando que a lo mejor no debería ni tengo por qué ser tan perfecto, ¿no? Ser humanos. Fijaros, en esta transparencia vemos una foto de un vídeo que seguramente la mayoría de vosotros recordáis porque se hizo viral. Era un politólogo que estaba hablando en televisión, en la BBC, y todo UK, toda Inglaterra, de alguna manera, pudieron ver cómo su hijo entraba por la puerta de detrás. Esto nos va a pasar a todos, es decir, somos humanos, somos auténticos y vamos quizá también a empezar a conectar con la gente con la que trabajamos de una forma distinta, de una forma más humana, porque ahora se mezcla, es decir, cada vez que me conecto en una conferencia con alguien veo detrás cómo es su casa, veo si hay libros, veo si hay, ¿no? Entonces, hay algo como más personal en esta nueva relación, aunque estemos lejos, aunque no nos podamos abrazar, va a haber una parte donde vamos a ver cosas del otro que antes desconocíamos y que deberíamos de utilizar a nuestro favor para conectar, para darnos cuenta de que todos somos humanos, de que todos queremos lo mismo, de que todos queremos crecer y ser felices, ¿no? Y desde esa conexión podremos crecer, ¿no? Yo creo que es un aspecto importante, siempre y cuando eso no se convierta en un yo debería de, que ya había en la oficina, me encantaría tener el coche que tiene el otro, ¿no? Pero de alguna manera ahora vamos a ver más de ese tipo de cosas al compartir en redes sociales, al vernos en diferentes plataformas, en Team, en Zoom, en lo que sea, ¿no? Todos somos humanos, todos queremos transmitir una imagen de profesionalidad que no va a ser siempre perfecta a partir de ahora, porque estamos online. Es posible que niños y perros interrumpan de alguna manera las conferencias y tenemos que ser simpáticos con nosotros mismos, ser autocompasivos y aceptarlo, porque todos los que lo están viendo lo entendemos, porque nos puede pasar a cualquiera lo mismo, ¿no? Es una oportunidad para relacionarnos de otra manera con las personas con las que siempre hemos trabajado. A lo mejor simplemente tenemos que informar y hay niños cerca, a lo mejor me interrumpen o a lo mejor me tengo que levantar a apagar lo que se está cocinando en la cocina, y eso es humano, es real y no tiene por qué verse como estoy haciendo mi trabajo mal, ¿no? Porque todos al final estamos esforzándonos por vivir de una situación diferente, ¿no? Otra cosa es el tema del perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo hace mucho daño a la autoestima. Si yo pienso que debería de ser perfecto, o si creo que los demás esperan que yo sea perfecto, eso afecta a mi autoestima, es obvio, ¿no? Es mucho mejor querer ser mejor, valorar el esfuerzo, que el estar pensando, quiero estar aquí y como no llego, voy a dejar de intentarlo, ¿no? Una cosa que siempre funciona y que hacemos siempre los psicólogos con nuestros pacientes es decirle qué es lo peor que puede pasar. Y muchas veces esa perspectiva de qué es lo peor que puede pasar si no soy perfecto nos hace darnos cuenta de que al final son tonterías y, como hemos dicho, a lo mejor tenemos que revisar nuestras metas, aceptar que las cosas van a ser de otra manera y que no van a ser tan perfectas como nos gustaría que fueran, o por lo menos mientras estamos aprendiendo, ¿no? O si no, de otra manera lo que vamos a tener es mucho sufrimiento, mucha ansiedad que va a interferir en nuestra capacidad para trabajar y para reaccionar bien. Podéis hablar con otras personas, os recomendamos hablar con otros padres de qué están haciendo, de cómo gestionan los hijos, ¿no? En ese intentar gestionar lo personal y lo laboral, a veces se pueden separar espacios y decir, este espacio es para trabajar y otros no tenemos esas posibilidades, ¿no? Pero al final se trata de gestionar la carga de trabajo a la vez que estamos ayudando a nuestros hijos a estudiar o estamos atendiendo a nuestros hijos que están en casa, y esas dos cosas se van a mezclar y no pasa nada, no vamos a tener esas horas que teníamos seguidas de trabajo donde los niños no estaban, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Mientras no haya abiertas guarderías, etcétera, ¿no? Se van a mezclar las dos cosas, seamos, como hemos dicho, compasivos con nosotros mismos y busquemos, es decir, en vez de preocuparnos, ocupémonos de ver que los niños están bien, ¿no? Ahora existen además, curiosamente, personas que cuidan a los niños online, es decir, les pones ahí una pantalla y hay alguien que les entretiene, que les pone a hacer ejercicios, a vestirse, a disfrazarse, ¿no? De alguna manera nos ayuda a poder tener un tiempo para poder estar trabajando, ¿no? Es momento de poner normas en casa, de hacer que los hermanos ayuden, de crear una familia quizá con una manera más interactiva, más colaboradora, y eso es importante, ¿no?
¿Qué más? Comunicaros, la comunicación es muy importante, no dejéis de hablar con vuestros hijos de lo que está pasando, con la gente con la que trabajáis, expresar vuestras preocupaciones es importantísimo, ¿no? Y hay que hacerlo de una manera adecuada, utilicemos el lenguaje adecuado para que la cosa funcione, ¿no? Marquemos horas para intentar ver cuándo toca una cosa y cuándo toca otro y preguntemos qué les gustaría hacer. A muchos padres les da mucha ansiedad que los hijos se aburran y antes no era así. Es decir, no es malo que la gente tenga o que los niños tengan que encontrar qué hacer. No es absolutamente nada malo. Yo recuerdo de niño que no me decían ni me entretenían cómo hacemos o hemos hecho muchos padres últimamente, ¿no? Es mucho mejor decirle, bueno, pues encuentra qué hacer, ¿no? Eso desarrolla la creatividad, por ejemplo, ¿no? Al final, unos consejos para la nueva jornada: tratar de establecer rutinas, ser muy realistas con las expectativas que tenéis, no ponerlas demasiado altas, aprovechar para disfrutar de momentos de familia si tenéis hijos o para conectar con amigos, aunque sea online, a otro nivel, e intentar delimitar esos lugares donde se hace cada cosa, ¿no? O por lo menos horarios. Esta habitación se usa para trabajar de esta hora a esta hora y se usa para dormir en esta otra, ¿no? Bueno, vestiros desde por la mañana, maquillaros, no estéis todo el día en pijama, incluir pausas para descansar y para estar con la familia, apagar el teléfono un rato, que no pasa absolutamente nada, mantener las horas de sueño, iros siempre a la misma hora a dormir, intentar mantener esto para tener una buena salud y ocuparos de la familia, no tenéis que sentiros culpable porque uno pare un momento para dedicarse. Quiero terminar con una frase de Lori Desene, que habla mucho de Asia y de filosofías asiáticas de salud, donde dice: hacerlo lo mejor que podamos y olvidémonos de lo demás. No podemos ser perfectos, por mucho que lo intentemos, y lo que tenemos que hacer es valorar ese esfuerzo, sentirnos contentos por él y dejar de estresarnos tanto por el resultado final, ¿no? Hacerlo bien, pero sin agobiarse. Muchas gracias y ánimo.